Entonces, en este 27 de febrero culminamos con la serie, ¿cómo se llama? Cimentados, cimentados. Y hoy voy a estar hablando de sobreedificados. ¿Cómo se llama el tema? Sobreedificados. Debemos ser sobreedificados en el Señor Jesucristo. Tú no puedes ser sobreedificado en un hombre, en una mujer, en una visión. Tú tienes que estar sobreedificado en Jesucristo. Él es el que da vida, Él es el que sustenta, Él es el único Dios verdadero, Él es el que salva, Él es el que redime. ¿Quién dice un amén? Vean lo que dice Spurgeon. Es mi héroe, uno de mis héroes. Spurgeon dice: mi teología, no sé cuál va a ser tu teología, dice: mi teología se halla en 4 pequeñas palabras. La teología de Spurgeon dice, se encuentra en 4 palabras. ¿Cuántas? 4 palabras. Dice: Jesús murió por mí. ¿Quién dice un amén? Ahí están las 4 palabras. Jesús murió por mí. Amén. ¿Por qué nos complicamos tanto? Nosotros somos los complicados. Número 1, sobreedificar. Este vocábulo se define en cimentar, construir, edificar o erigir sobre otra edificación. ¿Sobre otra qué? Edificación. La primera edificación es Jesucristo. ¿Quién dice amén? No es un hombre, no es una organización, es Jesucristo. Si tú erradamente edificas en un hombre, en una corriente de un hombre, de una mujer, estás edificando incorrectamente y va a haber consecuencias. Entonces tienes que ser prudente. Número 2, construir o erigir un volumen de edificaciones. Número 3, el propósito es que la fe se arraigue en nosotros. Ahí está la clave importante. Que la fe, nosotros todos somos salvos. ¿Quién dice un amén? Nosotros fuimos comprados por la sangre de Cristo, ¿sí o no? Amén. Pero esa es una fe salvífica. Tenemos que dar un paso más. Que la fe se arraigue en nuestros corazones y que oremos por un enfermo y sane. ¿Quién dice un amén? Entonces comienza a crecer la fe. Entonces la fe tiene que arraigarse así como el cáncer se arraiga, así que la fe se arraigue y tengas autoridad, poder para predicar, para orar, para congregarte, para leer la Biblia, que esté arraigado en tu corazón. La fe, sobreedificando la fe, estar muy firme. Esto es, la fe en Cristo debe estar firme en mi alma, en tu alma. ¿Quién dice un amén? Nadie te tiene que mover. Si está bien radicada, firme en tu corazón, nadie te va a mover de Cristo Jesús. No vaya a ser la vacilada que después te vean con los testigos de Jehová. Quiere decir que tu fe no estaba bien firme en tu alma, o menos con la luz del mundo. Entonces tienes que estar bien cimentado. Tu fe tiene que estar bien cimentada en tu corazón. Nuestra fe en Cristo tiene que estar profundamente arraigada en nuestro corazón. En el libro de Juan habla acerca de muchas cosas en donde como esencia dice que la fe tiene que estar arraigada en nuestro corazón. 5, Cristo puso el fundamento. ¿Quién puso el fundamento? Entonces, ¿sobre quién tenemos que edificar? Sobre Cristo, no hay nadie más. Cristo puso el fundamento, Él es el fundamento. Vean lo que dice 1 Corintios 3:10. 1 Corintios 3:10. Conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, yo como perito arquitecto puse el fundamento. ¿Quién puso el fundamento? ¿Una religión? ¿Una tradición? ¿Un hombre? ¿Una mujer? ¿Una organización? ¿Quién puso el fundamento? Cristo. Yo como perito arquitecto puse el fundamento y otro edifica encima. Alza tu dedo. Señor Jesús, tú eres el fundamento y sobre ti yo voy a sobreedificar. Sobre ti, tú eres la roca, tú eres el fundamento. Solamente tú, porque solamente tú salvas, solamente tú das vida eterna, solamente tú sustentas, solamente tú bendices. ¿Quién dice un amén? ¿Sí lo creen? 6. Debemos ser
sobreedificados en Cristo. En Colosenses 2:7 dice, arraigados y sobreedificados en Él. Tú y yo tenemos que ser sobreedificados en Cristo Jesús, solamente en Cristo Jesús, solamente en lo que dice la Biblia. Si la Biblia solamente habla de Jesucristo, sobre Jesucristo tenemos que ser sobreedificados. Y dice, y confirmados en la fe, así como habéis sido enseñados, abundando en acción de gracias. Versículo 8, mirad que nadie os engañe. Mirad que ¿qué? O sea, muchos pueden ser engañados. Hay que tener cuidado. Mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. ¿Quién dice un amén? Entonces, tu fundamento es Cristo. Tenemos que sobreedificar en Cristo. Todas las enseñanzas que salen de aquí tienen que estar sobreedificadas en Cristo. Esa es la enseñanza, es el corazón de la enseñanza de Dios para los corazones. ¿Quién dice un amén? 7. La palabra de Dios nos sobreedifica en Cristo. La palabra es la que te sobreedifica en Cristo. ¿Quieres una estrategia? Esa te va a llevar a sobreedificar ¿en quién? En Cristo. Ayer estábamos en el aniversario de la iglesia de Sosocotla, de Mies Sosocotla, y los saludamos a todos los hermanos de Sosocotla, y hubo casa llena. Fue de gran bendición estar en Sosocotla, ver cómo la iglesia está creciendo. Estuvo la iglesia de Coatetelco, parte de Tlaltizapán, estuvieron ahí. No estuvieron otros porque acuérdense que ayer también estuvieron los jóvenes en Tierra Alta, en Sosocotla. Hubo 400 jóvenes en ese lugar. ¿Quién dice un amén? ¿Le puedes dar un fuerte aplauso al Señor Jesús? La palabra de Dios nos sobreedifica en Cristo. Hechos 20:32. Y ahora, hermanos, ¿a quién le está hablando el Señor? A los hermanos. Os encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia, que tiene poder para sobreedificarlos. ¿Qué es lo que tiene poder para sobreedificarlos? La palabra, la Biblia. Eso es lo único que nos puede sobreedificar. Lo demás son filosofías, huecas sutilezas, engaños, mentiras, que tiene poder para sobreedificaros y daros herencia con todos los santificados. ¿Quién dice un amén? 8. Ejemplo de estar arraigados. Tenemos que estar arraigados. La palabra rizo, hacer, tomar raíz, se usa metafóricamente en ser arraigados en amor. Vean lo que dice Efesios 3:17. Efesios 3:17. Para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones. Lo repito, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, en vuestra alma, a fin de que arraigados y cimentados en amor, seáis plenamente capaces. Eso es lo que nos da capacidad. Por eso tenemos capacidad para orar para un enfermo y sana. Por eso tenemos capacidad para hablar de la palabra de Dios. Por eso tenemos capacidades para fluir en los dones del Espíritu. Porque eso es lo que nos capacita, la palabra de Dios. Si tú no estás leyendo de la palabra de Dios, lástima, Margarito, porque no vas a tener ¿qué? Capacidades. No vas a tener capacidades. No es que se haga una división. No, es que la palabra de Dios, si no mora en tu corazón, tú no tienes capacidades. Lo que te habilita a ti y lo que me habilita a mí es leer la palabra en el poder del Espíritu Santo, se arraiga en nuestra alma, y eso es lo que nos da capacidades. Que no te engañen, no son los líderes, no son los pastores, no son las organizaciones, es Cristo, es la palabra de Dios, porque la palabra de Dios, si está encarnada en tu alma, eres más que vencedor en Cristo Jesús. ¿Quién puede darle un fuerte aplauso al Señor? Repito el 18, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad
y la altura. ¿Quién dice un amén? 9. Con este termino, pero está un poco largo. Tengo 12 minutos. 12 minutos. Pablo indica 3 cosas. Yo puse 4, pero cuando menos voy a ver 3 cosas. 3 cosas de estar arraigados en Cristo. En Colosenses 2:7 dice: arraigados y sobreedificados en Él y confirmados en la fe, así como habéis sido enseñados, abundando en acciones de gracias. Aquí están las 3 cosas: arraigados, sobreedificados y confirmados. Otra vez, número 1, 2, 3. Lo repetimos una vez más. 1, 2, 3. Arraigados, sobreedificados y confirmados. Yo le agregué uno más: abundando, abundando. Si tú estás viviendo las 3 primeras, vas a abundar en el poder del Espíritu Santo. Todo lo que muevan tus manos va a ser hecho por el poder del Espíritu Santo. Pero tienes 3 cosas: arraigado, sobreedificado y confirmado en el Señor. Dale un fuerte aplauso al Señor Jesús. Vemos el primer punto: debemos estar arraigados en la fe. Esto es estar sobreedificados en Él y confirmados en la fe, de manera que Cristo more por la fe en vuestros corazones y abundando en nuestros corazones. 2, arraigados, esto es vivir en Cristo. Arraigado y edificado en Él significa morir a uno mismo, a sus deseos, a sus ideas, y poner primero las suyas por encima de uno mismo. Entonces, todo lo que hagas es en primer lugar el Señor. ¿Quién dice un amén? Vas a iniciar un proyecto, ¿quién es primero? No es primero el proyecto, es primero Dios. Primero encomiéndalo al Señor. Primero pide la aprobación al Señor. Primero Dios. Eso es sobreedificar. Eso es estar arraigados y sobreedificados. Yo le daría un fuerte aplauso. Es una estrategia. Es algo que nos nutre para poner en marcha y ser bendecidos. ¿Quién dice un amén? Dale un mejor aplauso al Señor Jesús. Número 2, en el mismo punto: arraigados, esto es vivir en Cristo. Arraigados y edificados en Él significa morir a uno mismo, a sus deseos, a sus ideas. En Efesios 3:17 dice así: para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones. ¿Quién dice amén? A fin de que arraigados y cimentados en amor. Amén. Punto número 2. Punto número 2. Estar sobreedificados. ¿Cómo podemos estar sobreedificados? Esto hacer que cuando la palabra de Dios hace su obra en nuestra vida, produzca en nuestro andar una confirmación en la fe. Tú sigue la vida cristiana y todo lo que vas haciendo va siendo confirmado de lo que estás haciendo está bien y está bendecido y está prosperado. Tiene que haber frutos. ¿Quién dice un amén? Sobreedificar, para sobreedificaros, es traducción del verbo epocodomeo, así como suena con K. Este vocábulo se define en cimentar, en construir, en edificar o en erigir sobre otra edificación o cualquier otra construcción. Hechos 20:32. Y ahora, hermanos, ¿a quién le está hablando el Señor? A los hermanos, a nosotros, os encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia, que tiene poder. ¿La palabra tiene qué? Entonces, si tú la lees, ¿qué tiene? ¿Qué tiene? Poder en tu vida. ¿Quién dice un amén? Y la palabra de su gracia, que tiene poder para sobreedificaros y daros herencia con todos los santificados. 3. Pablo dice: iban de iglesia en iglesia confirmándolos. No es de la confirmación de la tradicional. No. Es ver que los hermanos siguen creciendo en la fe en Cristo, siguen aprendiendo, siguen congregándose, siguen discipulándose. Es lo que hacía el apóstol Pablo cuando andaba recorriendo los lugares en donde se habían levantado iglesias. ¿Andaba qué? Confirmando a los hermanos. Esto es,
verificando que seguía la hermana en la palabra, la hermana en la palabra, los hermanos en la palabra, los hermanos en la palabra, los de arriba en la palabra, los de acá en la palabra. Eso significa 1 Corintios 3, 9 al 15. Porque nosotros somos colaboradores de Dios. ¿Qué somos? Colaboradores de Dios, y vosotros sois labranza de Dios. ¿Qué somos? Entre más leemos la Biblia, estamos siendo ¿qué? Labrados. Es como el que talla una madera y que hace artesanías. Así es Dios, nos va ladrando conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada. Yo como perito arquitecto puse el fundamento y otro edifica encima. Pero cada uno mire cómo sobreedifica. ¿Cada uno qué? Mire cómo sobreedifica. Porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Y si sobre este fundamento alguno edifica oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, hojarasca, la obra de cada uno se hará ¿qué? Manifiesta, porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada, y la obra de cada uno, cual sea, el fuego la probará. El poder del Espíritu la probará, si es de Dios o no es de Dios. ¿Quién dice un amén? Versículo 14. Si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa. ¿Quién dice un amén? Y el 15, todos juntos, 1, 2, 3. Si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida, y si bien él mismo será salvo, aunque así como por fuego. Entonces tenemos que tener mucho cuidado cómo sobreedificamos. Amén. ¿Le puedes dar un fuerte aplauso al Señor Jesús? Más fuerte, mi hermano. Tengo 5 minutos. Le voy a dar pasos de un confirmado. Pasos de un confirmado. Primer paso: creer en Dios requiere experimentar las palabras de Dios en el corazón. ¿Quién dice un amén? Segundo paso: nosotros que tenemos fe en Dios debemos experimentar la obra de Dios en nuestra alma. La tienes que experimentar tú, no la iglesia, tú en lo individual. ¿Quién dice un amén? Tercer paso: dar frutos. ¿Qué tenemos que dar? ¿Qué tiene que suceder en nuestra vida? Dar frutos. No nomás puro liri y nada de paletas. Tienes que dar ¿qué? Frutos. Cuarto paso: ser usado por Dios. Vean lo que dice 2 de Timoteo 2:15. Procura con diligencia, ¿procura con qué, hermanos? Con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. ¿Quién dice un amén? Ejemplo de elementos de un confirmado. Primera de Tesalonicenses 2:3. Primera de Tesalonicenses 2:3. Porque nuestra exhortación no procedió de error, ni de impureza, ni fue por engaño, sino que según fuimos aprobados. ¿Fuimos qué? Alza tu mano al cielo. Gracias Dios, dale gracias a Dios. Gracias Dios, porque yo fui aprobado. Tú no sabías, pero desde el vientre de tu madre tú ya fuiste aprobado, ya fuiste predestinado, fuiste escogido para estar en este lugar, alabando y glorificando al Señor Jesucristo. Ahora tenemos que seguir este proceso y dar frutos en el nombre de Jesús. ¿Quién dice un amén? Yo le daría un fuerte aplauso al Señor Jesús. Sino que según fuimos aprobados por Dios para que se nos confiase el evangelio, así hablamos, no como para agradar a los hombres, sino ¿a quién? A Dios, que prueba nuestros corazones. Él es el que va a sopesar nuestros corazones, no es el hombre.
el Espíritu Santo puede usarnos a través de terceras personas, pero el que pesa los corazones, el que prueba los corazones es el Señor. Podemos engañar nosotros, pero el que pesa los corazones, el que prueba los corazones es el Señor. Porque nunca usamos de palabras lisonjeras, como sabéis, ni encubrimos avaricia. Dios es testigo. El 6, todos juntos. Ni buscamos gloria de los hombres, ni de vosotros, ni de otros, aunque pudimos seros carga como apóstoles de Cristo. Una de las cosas que nosotros hemos creído, esto que dice el apóstol Pablo. El apóstol Pablo no quiso ser gravoso a los hermanos. Él trabajaba, él cosía carpas para no ser gravoso a los hermanos. Esto es lo que busca Dios de los corazones, pero es algo que le dio Dios al apóstol Pablo. A lo mejor a otros no les da eso y viven de la leche de las ovejas. Eso es bíblico también, no es contrario a la palabra, porque la propia palabra dice acerca de eso. No tenemos que ser gravosos. Amén. Y eso es la visión mía, no vivir de las ovejas en el nombre de Jesús. Por eso le taloneo, por eso trabajo, por eso el Señor me da gracia en el nombre de Jesús. ¿Le puedes dar un fuerte aplauso al Señor Jesús? Y culmino, un minuto. Voy a ver la parte del punto 4, abundando. El abundar en la Biblia, en la palabra, abundar significa desbordarse. ¿Qué tenemos que hacer? Entonces, en tu negocio te tienes que desbordar. En tu casa te tienes que desbordar. No achicarte, no conformarte. Tiene que haber un desbordamiento en tu vida. Si tú sigues los pasos que hemos estado viendo, te ciñes, buscas de Dios, irremediablemente vas a ser bendecido. ¿Quién dice un amén? ¿Sí lo crees? Dale un fuerte aplauso al Señor Jesús. Dios quiere que abundemos. ¿Quién quiere que abundemos? Dios, no es el pastor. Yo, en mi corazón está que abunden y que te abunden, pero es el corazón de Dios. Dios quiere que tú y yo abundemos. ¿Quién dice un amén? Juan 10:10. El ladrón, vean quién no quiere que abundes. El ladrón no viene sino ¿para qué? Hurtar, matar y destruir. Él no quiere que abundes. Pero vean lo que dice Dios. Yo he venido para que tengas vida. ¿Quién dice un amén? Y para que tengas en abundancia. Dios quiere que abundemos, que tengamos en abundancia. No es mala la abundancia, es mala la abundancia en desorden. Tiene que tener un fundamento. El fundamento es Cristo. Dios quiere hacer prosperar tu negocio. ¿Quién quiere que su negocio sea próspero? Tu fundamento tiene que ser la palabra de Dios. Llega, unge tu negocio, unge los postes y dinteles, atrae a los clientes en el nombre de Jesús. Dios quiere bendecirte, Dios quiere que abundes, pero el fundamento es Cristo Jesús. Siempre considerando al Señor. Dale un fuerte aplauso al Señor Jesús. Dios puede hacer que la gracia abunde en nosotros. Si tu negocio no prospera, Él es capaz de que sobreabunde sobrenaturalmente. Y la gente diga, antes ni las moscas se sentaban y ahora cuánta gente está viniendo. ¿Por qué? Porque la persona tomó la visión y está sobreedificando en Cristo Jesús. Segunda de Corintios 9:8. Nos ponemos en pie. Estamos en ceros. Y poderoso es Dios. ¿Y poderoso qué? ¿Cómo es tu Dios? ¿Cómo es nuestro Dios? Poderoso. Entonces, no es una coba que yo les estoy dando. Y poderoso es Dios para hacer que abunde. ¿Para hacer que qué, hermanos? Abunde en vosotros toda gracia, a fin de que teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente, ¿todo qué? ¿Todo lo qué? Lo suficiente abundéis para toda buena obra. Dios quiere que abundemos para toda buena obra. Que ganes, pero que ofrendes, que diezmes, que seas prosperado y que abras otro negocio. Y entre más, Dios te va a bendecir. ¿Quién dice un amén? Alza tu mano al cielo, dile: Señor Jesús, he encontrado esta verdad
en tu palabra, porque tú eres poderoso para hacer que abunde yo, que abunde mis negocios. En el nombre de Jesús, yo lo creo y tengo la certeza de que me dará lo suficiente, más que lo suficiente, para que abunde para toda buena obra. Yo quiero ser uno de esos. Yo quiero ser parte de esta historia. Yo quiero ser un hijo de Dios que sobreabunde, que abunde en mi tierra, en mis hijos, en mis nietos, en mis bisnietos, en mi negocio, en mi trabajo, en todo lo que yo haga va a prosperar, porque tú lo dices y yo lo creo en el nombre de Jesús. ¿Quién dice un amén? Dale un fuerte aplauso al Señor Jesús.